Estos son los materiales que voy a utilizar para fabricar un flexo LED con ajuste de luz para el automóvil. Voy a utilizar un tirador de aluminio en escuadra, he recuperado. Va a ser el soporte del diodo LED, lo pondré a este lado. El aluminio hará la función de disipador y al mismo tiempo el soporte. Esta placa es el Step Down Converter, lo pondré por la parte de dentro. Para modificar el brillo del LED utilizaré una resistencia ajustable, la pondré en la misma placa. Es posible que utilice uno de estos agujeros que ya están hechos. Este potenciómetro sustituye al que tiene internamente la placa. Aquí tengo un trozo de varilla, es varilla roscada, en la sección es 6 milímetros y lo utilizaré para hacer el arrollado del flexo. Utilizaré cobre, que es más maleable. El flexo estará hecho con una espiral de cobre arrollado a la varilla la sacaré, así quedará este hueco, que son los 6 milímetros. A través del hueco meteré un cable tensor de alambre, aparte del cable de alimentación. Y todo ello irá protegido con macarrón termorretráctil. Este macarrón le dará un mejor aspecto y rigidez al flexo. También utilizaré este conector de mechero, viene con un diodo LED, viene el cable también protegido, cabe perfectamente por el hueco de 6 milímetros y deja paso también para el alambre tensor. Este montaje es para calcular el valor máximo y mínimo del potenciómetro de ajuste. En estas puntas he puesto 13 voltios, va la entrada del Step Down Converter, la salida va a través del miliamperímetro. Vamos a ver la corriente del diodo LED. Por una parte mediremos con el amperímetro la corriente del diodo LED y hay otras dos puntas que vamos a ver la tensión. La tensión la he conectado a este otro polímetro y aquí veremos la tensión de salida. Esta plaquita lleva un trimmer de ajuste, es este potenciómetro de 150K y con el trimador ajustaremos para ver el valor umbral de tensión mínima necesaria para que se encienda este diodo LED y también calcularemos la máxima. Conecto los 13 voltios, la salida 496 y el diodo LED todavía no se enciende. Voy a subir la tensión con el trimador, así parece que baja, le doy al revés, 5, 6, ahí enciende ya, vemos que se empieza a ver, le doy un poco más, aproximadamente 7,8, le doy la vuelta para que no deslumbre y vamos a medir la corriente. La corriente tendremos que ver los 300 miliamperios, que es la corriente nominal del diodo LED. Vamos subiendo, todavía no mide porque está por debajo de 10 miliamperios, ahí hay 10, 20, 60, 70, 100 miliamperios a 9 voltios. Ahí ya me he pasado, voy a bajar. Hay que dejarlo a 300 miliamperios y ver la tensión. Ahora está a 400, 300. Aquí vemos los 300 miliamperios y la tensión nominal son 10,09. Esta será la tensión máxima que tendremos que aplicar al diodo LED. Tendremos que hacer cálculos para que el potenciómetro vaya entre 7,5 y 10 voltios. Este es el esquema de la placa MP1584, es un Step Down Converter, permite hasta un consumo máximo de 3 amperios, se puede entrar con 4,5 hasta 28 voltios y la salida es regulable. La salida máxima siempre será la de entrada menos 1 voltio aproximadamente, que es la caída del MOSFET que lleva interiormente este circuito integrado. Si queréis conocer más detalles del interior del circuito integrado, en un vídeo anterior os dejo por aquí la tarjeta en el que fabricábamos un cargador de mechero con 2 salidas, está bastante explicado. Este es el pin de habilitación, está en alto a través de esta resistencia que va positivo de la entrada. Esta resistencia nos sirve para calcular la frecuencia del oscilador, puede ir entre 100 kilociclos y 1,5 megaciclos. Con esta resistencia 100K nos daría aproximadamente, según los cálculos, 910 kilociclos. Este es el pin de entrada de tensión de referencia, va a coger una muestra a través de este divisor de tensión y tiene que ver aquí 0,8 voltios. Hasta que no haya 0,8 voltios, el ancho de impulso aumenta. Cuando llega a 0,8 lo estabiliza. De esta forma la tensión de salida es independiente de la tensión de entrada y está estabilizada dependiendo de este divisor de tensión. El divisor de tensión tiene una resistencia fija de 8,2K y un ajustable de 150K. Aquí tenemos las dos, la R1 y la R2.
Y lo que vamos a hacer es adaptar esta placa al flexo. Para eso lo que vamos a hacer es quitar este potenciómetro de 150K, este que tenemos en la placa, es un SMD, y vamos a conectar por fuera un trimmer ajustable, adaptándolo con una resistencia fija para que nos dé los valores de tensión mínima y máxima que queremos. Como hemos visto, el diodo LED se empezaba a encender a partir de 7,5 voltios y llegaba como máximo a 10. No deberíamos de superar los 10. Vamos a ver la fórmula para calcular la tensión de salida. Es muy simple porque es un divisor resistivo y vamos a aplicar la ley de Ohm. Vamos a ver la relación que hay entre las dos resistencias y lo vamos a multiplicar por la tensión de referencia. Así la tensión de salida será igual a la tensión de referencia multiplicado por 1 más la resistencia 1, que es esta rama, dividido por la resistencia 2. Este valor de resistencia lo vamos a poner en K, en kiloohmios, y así no tenemos que hacer cuentas. Al final voy a poner una resistencia de 68K en serie con una resistencia ajustable de 20K. Este trimmer es importante hacer la conexión desde un terminal al centro y no coger la conexión desde el pin central, porque si fallara el cursor nos quedaría el circuito abierto, esta resistencia abierta, no llegaría la tensión nunca a 0,8 voltios y nos daría la tensión de entrada, es decir, la tensión máxima que puede dar este circuito. Si está alimentado a 13 voltios, tendríamos a la salida 13 voltios y podríamos quemar el diodo LED. Aquí vemos que si está la resistencia en este punto, tenemos 68 y 20, 88K y nos daría una tensión de 9,38 voltios. Si la ponemos aquí, tendríamos solamente 68K y como vemos son 7,43. Esta sería la tensión umbral, más o menos aproximada a la tensión de encendido del diodo LED, y esta sería aproximadamente la máxima que podíamos permitir con este diodo LED que vamos a montar. Para desoldar el potenciómetro he sujetado la plaquita en el soporte y he protegido con cinta Kapton los componentes que no quiero que se calienten. Para facilitar que funda el estaño voy a echarle un poco de flux en gel. Voy a empezar ya con el flexo, pero antes de arrollar el cobre voy a tapar la rosca para evitar que el cobre se quede enganchado cuando quiera sacarlo. Ahora le voy a poner a la espiral macarrón termorretráctil de 10 milímetros de diámetro interior. Este es el conector de mechero, dentro llevas el diodo LED indicador, el cable tensor hecho una canaladura y sujetado dentro para poder tensar. Ahora hay que sujetar el espiral de cobre alrededor de la parte exterior. Lo voy a intentar meter en las acanaladuras de la camisa y luego lo sujetaré con cinta aislante y finalmente le daré un trozo de macarrón termorretráctil. El diodo LED está sujeto con dos tornillos, por la parte de dentro con dos torretas, tiene pasta térmica para el calor,
El ajuste de rigidez se hace con este alambre que es el tensor, que viene desde dentro. El alambre sale por un agujero desde dentro, se tensa, se le da la vuelta para que se sujete, se da la vuelta al flexo y vuelve para adentro. Así se consigue que quede rígido. El espiral de cobre y el cable de alimentación también sale por el agujero y va conectada la alimentación a la entrada de la placa Step Down Converter. Las salidas son estos dos cables, el rojo y el negro, y a través de estos dos orificios pasan al otro lado y van soldados al diodo LED. El diodo LED está sujeto con los dos tornillos de métrica 3, por la otra cara tienen dos torretas también de métrica 3 y hay otras dos encima para elevar y sujetar la tapa de la parte de arriba. Estos dos cables marrones van al potenciómetro, este es el puente que va desde un extremo al cursor, la resistencia de 68K y el potenciómetro de ajuste que sale por fuera. El trimmer tiene un poco de adhesivo termofundible, el aislante es goma eva sujeto con cinta adhesiva doble cara. La placa de circuito impreso también está sujeta con cinta doble cara. La tapa está hecha con el mismo trozo, el sobrante del tirador de aluminio y dos laterales de metacrilato. Esta ranura es para que pase el alambre tensor y está pegado con adhesivo de dos componentes. El agujero que tenía lo he tapado y he hecho dos taladros para sujetarlo con tornillos de métrica 3. Y ya vamos con las pruebas. Lo he conectado a una fuente de 13 voltios. Voy a encender. Este es el brillo mínimo. Ahora voy a ir subiendo el ajuste. Y ahí ya está el máximo.